Mario Marchena, Schneider. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, un agradecimiento a Sumi 360 por la invitación y poder llevarles nuestro mensaje esta mañana. Hoy me acompaña el ingeniero José Alberto Yago también, quien estará atendiendo las consultas que ustedes pudiesen tener en el chat. Para nosotros es muy importante saber su opinión y sobre todo los términos que vamos a estar utilizando durante la charla. Y entrando en materia, la industria se está moviendo hacia extremos máximos en lo pequeño y en los grandes. Entonces, uno de los principales cuestionamientos que pueden tener nuestros usuarios finales en centros de datos y la elección de data centers y micro data centers y todo lo que está en el medio, está en poder determinar qué es lo que está necesitando hoy a partir de las tendencias que están marcando el auge de informático y de los procesos. Entonces la industria ampliamente dicha, llamemos industria todo lo que tiene que ver con manejo de información sin importar la actividad, llamemos hotelera, hospitalaria, residencial, comercial, edificio, el edificio inteligente, va a requerir tener o evaluar qué es lo que se tiene hoy, si es un cuarto de cómputo o se tiene solo un rack de solo 6 unidades de rack, o estamos necesitando tener un centro de datos centralizado de gran envergadura, que bien puede ser propio o bien puede ser arrendado o alquilando espacio en un gran data center de colocation, pues recibiendo todas las ventajas que esto tiene. Pero ¿qué es lo que hay en el medio? ¿Qué es lo que hay entre un edge pequeño de un solo rack o de 6 unidades de rack hasta un data center grande? Es acá donde tenemos que devolvernos y determinar cuál es la tendencia o cuál es la necesidad que tiene nuestro negocio. El recopilar información masiva de cosas locales, el poder tener un poder computacional significativo, el poder manejar nuestra operación sin importar cuál sea nuestra actividad, se hace importante porque necesitamos almacenar y entregar contenido en un gran ancho de banda para los usuarios. Decía el colega anterior, el futuro es ahora. El futuro es ahora y no hay una aseveración más cierta si tomamos en cuenta que apenas hace 3 años teníamos este tipo de titulares, en donde estábamos hablando del edge computing como algo que venía a revolucionar el Internet. Ajá. Y a esto le agregamos algunos términos que ya se volvieron nuestro día a día, ya se volvió nuestra realidad. Y si algo nos ha enseñado este momento histórico mundial en el que estamos, es que nosotros dependemos enteramente ahora de tener un computador para poder tener acceso a todos los servicios, a la educación, incluso al trabajo, para poder mantener una nueva normalidad, como muchos gobiernos y muchos líderes de nuestros países lo están indicando. Esto ahora, el edge computing y el tener data center de edge, lo entiende ahora hasta nuestros hijos que se tienen que levantar por la mañana para poder recibir clases. Y esas clases lo hacen precisamente aprovechando la conectividad con la nube, aprovechando el Internet de las cosas, la movilidad y obviamente el video streaming, que hace posible que ellos puedan tener contacto directo a través de una pantalla con sus profesores y sus maestros. Y obviamente, si lo movemos al entorno data center industrial de cualquier índole, pues tenemos que agregar esa inteligencia artificial. Esas 5 tendencias, esos 5 drivers, el cloud computing, el Internet de las cosas, la movilidad, el video streaming y la inteligencia artificial, hace que tengamos que definir de qué manera tenemos que conectarnos con el mundo. Entonces, el llevar el edge computing como el cloud cada vez más cerca de nuestros dispositivos, lo va a venir a definir prácticamente todos los profesionales involucrados en nuestra actividad que tienen que determinar si se convierte en algo edgy, edger o edgest. O sea, qué tan cerca podemos llevar el data center
o qué tan cerca, perdón, podemos llevar la nube hacia nuestros dispositivos con el propósito de tener la mejor conectividad y la mejor velocidad para poder interactuar con el mundo. Entonces, existen muchas panorámicas de de la arquitectura Edge híbrida, dependiendo de los fabricantes y sobre todo los expertos informáticos, en donde nosotros aportamos el cómo se tienen que conectar. Si bien la nube está presente, está ahí, tenemos que tener un dispositivo de infraestructura que nos permita precisamente conectarnos con el mundo, y esa infraestructura tiene que tener una topología que sea resistente a cualquier evento físico, humano o de la naturaleza que lo puede interrumpir. Entonces es así como en el medio entre un rack o un solo rack de 6 unidades de rack y un gran data center, tienen que haber data centers de Edge en el medio que tengan esa resistencia o esa resiliencia para poder continuar operando. Entonces es muy importante en este contexto, pues definir qué tipo de visión o qué tipo de arquitectura es la que yo estoy necesitando. Obviamente, a lo largo de las presentaciones hemos estado viendo a través de los fabricantes y los diseñadores cuáles son esas topologías híbridas de pasar de un data center local a un data center de Edge, pasando a un data center central, en donde ya nuestros países han hecho una evolución y tienen una madurez en la cual han tenido ya la facultad de poder tener centros de datos centralizados sumamente robustos. Pero si yo fuera el usuario final, si yo quisiera entender qué es lo que yo necesito, necesito entonces determinar o identificar un fabricante asociado a un diseñador, como Ingenium, por ejemplo, que me indiquen qué es lo que yo requiero. O sea, si me tengo que mover a una tecnología regional, o tengo que tener un data center propio instalado ahí, mi instalación, de qué tamaño tiene que ser ese centro de datos, si es un data center tipo Edge, o bien tengo que buscar un aliado en donde pueda yo alojarme en un data center central y que me provea toda esa infraestructura ampliamente probada. ¿Ok? Entonces, tenemos que desviarnos y colocarnos en el entorno, en el data center como infraestructura adecuada y resiliente en el sentido de que tengamos la resistencia y el poder sobrevivir cualquier evento asociado con la infraestructura electromecánica que pueda comprometer mi funcionamiento informático, porque damos por hecho, una vez que nosotros ya elegimos qué tipo de data center vamos a tener, vamos a dar por hecho, si fuéramos el usuario final y el que toma la decisión, de que ese data center ya no va a fallar. Entonces, básicamente, cuando hay una caída del sistema, vamos a pensar en algo que se está dando a nivel informático, algo en la comunicación, algo en la pérdida de comunicación con la nube, pero nunca vamos a pensar en una posible falla de la energía o una falla en el enfriamiento. ¿Okay? Ahí me disculpan, no estoy tratando de iniciar mi video cada vez que puedo, pero creo que estoy teniendo problemas de internet precisamente. Entonces, en cualquier momento mi imagen les va a aparecer. Entonces, algo que ha hecho muy bien la industria de centros de datos ampliamente dicha, sea un data center en un hospital, sea un data center colocation, sea un data center enterprise, es el hecho de que hemos llevado a un estado de madurez tal en el cual ya podemos definir, y hay múltiples data centers certificados, como por ejemplo por el Uptime Institute, desde el Tier 1 hasta el Tier 4, y lo que nos está garantizando es el tiempo, la disponibilidad que el data center está presente a nivel de infraestructura y que me permite determinar o anticiparme a los minutos, horas, segundos que puedo estar fuera de operación ante un evento sorpresivo, un evento que venga a impactar la operación de infraestructura electromecánica de mi centro de datos. Es así como teniendo un data center tier 3, en donde típicamente vamos a estar cerca de 28.8 horas caído, y la palabra correcta es caído, o sea, sin operación. Ajá, y en el momento en el que este data center caído, pues si tiene un data center de backup o está colocado en otro lugar en la nube, pueda seguir operando a nivel informático, tengo que abocarme precisamente a hacer que este data center pueda evolucionar y llevarlo en pasos repetibles por escalabilidad, por modularidad, por monitoreo, por redundancia, a la mejor práctica que podría ser el data center tier 3 o tier 4, en donde
puedo llegar a tener de 1.6 horas a 25 minutos. Entonces, muchos de nuestros clientes finales ya esto lo resolvieron. Tienen un data center muy robusto que ya cumple con estas características. Pero, ¿qué es lo que pasa con sucursales? Vamos a pensar en un banco, vamos a pensar ahora en ministerios de educación en nuestros países que se están enfrentando a una realidad que no esperaban tan pronto, precisamente por la pandemia. Se están enfrentando ahora a clases virtuales. Entonces, tienen que estar en este momento pensando y evaluando la posibilidad de tener centros de datos que se puedan conectar al data center principal y que puedan llevar la nube, el video streaming cada vez más cerca de los estudiantes para que podamos interactuar y puedan recibir sus clases en línea. Entonces, así como tenemos que cambiar el paradigma de tener una percepción de la falla de manera adecuada. Y eso lo que quiere decir es que cuando teníamos el centro de datos principal resuelto, lo que quería decir era que ese centro de datos estaba prácticamente blindado, propiamente dicho, a nivel de enfriamiento, a nivel de infraestructura, a nivel de energía, a nivel de conectividad por cable, por fibra, de manera de que este centro de datos nunca tuviese la posibilidad de fallar. Y si tenía la posibilidad de fallar, pues fuera en el menor tiempo posible. Obviamente, tenemos muchas muy buenas prácticas y estándares ya adoptados precisamente para poder operarlo. Entonces, en este nuevo concepto, en donde los operadores certificados de centros de datos ya dan por sentado que esa infraestructura ya existe, ya esa infraestructura ya fue probada, incluso fue certificada. ¿A qué nos mueve el nuevo paradigma? A que tenemos que ahora considerar que para poder brindar un servicio a usuarios finales, no solo es la facilidad con que esos usuarios finales se pueden conectar a nuestros centros de datos, a la información ubicada en la nube a través de data centers locales o regionales, sino también tenemos que tener al cliente usuario interno, que son nuestros propios colaboradores, colaborando en centros de datos y que se vuelven también en uno de los elementos más críticos que tenemos dentro de nuestras propias organizaciones, porque ellos necesitan por sus KPIs poder dar el servicio eficiente de manera pronta y precisa, basados en infraestructura propia que tiene nuestros centros de datos. Entonces, eso nos hace, pues entonces, reevaluar que el concepto de falla no solo se va a resolver con tener un centro de datos principal en un tier muy avanzado, muy disponible, muy seguro, que de repente va a tener una disponibilidad del 99.98%, lo que implicaría que solo 1.6 horas está fuera al año, sino que tenemos que analizar cómo se están comportando los data centers locales o los edge data centers que nos permiten hacer la conectividad con este data center principal. Entonces es aquí donde todas las oficinas de gobierno, todo el sector de telco, todo el sector bancario, necesita empezar a evaluar cuál es la condición que tienen nuestros centros de datos. Entonces, en una matemática muy sencilla, pues vamos a tomar la multiplicación de la disponibilidad del centro de datos principal con nuestros centros de datos locales y lo que nos vamos a dar cuenta es que a la hora de sumar o multiplicar esas disponibilidades, nos va a dar que una generalidad en la que la caída total no es la caída del centro de datos principal, sino que va a ser la combinación de todos los centros de datos asociados por donde hago yo la canalización de la información para poder acceder a la nube. Entonces, para el ejemplo, si tenemos un Tier 3 y tenemos un Data Center Edge Tier 1 y multiplicamos esos valores de disponibilidad, pasamos de 1.6 horas a 30.7 horas caído al año. Y obviamente esto se vuelve inaceptable. Parte de lo que entonces nuestros usuarios finales y nuestros diseñadores y nosotros como fabricantes nos abocamos es empezar a buscar cuáles son esas situaciones, cuáles son esos sitios edge que de alguna manera no evolucionaron a la velocidad que nosotros quisiéramos. Muy probablemente estarán por ahí algunos de ustedes chateando con sus colegas o sus subalternos diciendo, ¿en qué momento vino Schneider a tomarle foto a mi centro de datos? Es, por dicha, en Centroamérica el menor de los casos, pero esto es una realidad. Esto es como cuando volvamos a la normalidad, y antes de estar por la pandemia,
invitábamos a amigos y familiares a nuestro hogar y les decíamos, mira, es que la señora de la limpieza pues, no pudo venir hoy, se enfermó, o una excusa también podría ser, es que, pues, sabes, nosotros con los niños, pues no nos da tiempo de limpiar, o si somos solteros, para los que todavía son solteros, es, bueno, no, y no me dio tiempo de ordenar ni limpiar por la fiesta que tuve anoche. Este lujo no es algo que nos podemos permitir en un centro de datos. No podemos tener ese precisamente entorno en el que los racks son inseguros, sin redundancia, en donde falta enfriamiento dedicado, sin monitoreo, porque por lo menos en nuestras casas podemos decir que el desorden le da cierto encanto a lo acogedor que se puede volver nuestro hogar, sobre todo ahora que estamos en una muy buena práctica de quedarnos en casa, de trabajar en casa, de estudiar en casa, ajá, y de compartir en familia. Pero cuando volvamos a la realidad, y de una vez les aprovecho para hacerles la aclaración de que nosotros como Schneider no los vamos a juzgar por encontrar centros de datos así. Les vamos a ayudar. Les vamos a ayudar precisamente a ordenar la casa. Ajá. Entonces, ordenar la casa va a implicar para nosotros tener la posibilidad de poder asesorarlos y decirles cómo pasar de esto a esto. ¿Cómo hacemos que los racks se vuelvan seguros, se vuelvan redundantes, tengan un enfriamiento dedicado a través de unidades de precisión, tenga la gestión remota? Sin embargo, no podemos resolver algo que del data center anterior al data center actual, micro data center, lo tienen en común, y es que el staff no va a estar disponible necesariamente en el 100% del tiempo. Entonces se tiene que convertir en una infraestructura en la cual yo tenga la posibilidad de poder integrar a todos los actores presentes en este data center o micro data center de Edge. El gran reto para cualquier usuario final que requiera tener una solución de micro data center o data center de Edge es que vamos a tener múltiples sitios presentes interconectándose entre sí y probablemente llegando a un data center principal, o bien la facilidad de que estos micro data centers se puedan conectar fácilmente a la nube, y en donde la falta de personal pues va a ser lo normal a encontrarnos en estos lugares. Entonces es así como tenemos que ponernos de acuerdo, ajá, o brindarle todas las características nosotros como fabricante, para los fabricantes de los servidores, de los switchers, los proveedores de servicios administrados, el integrador propiamente de sistemas y los proveedores de infraestructura física, todas las condiciones para que puedan ver todo el conjunto como un todo el sistema como un órgano vivo que le permita precisamente monitorear, ajá, para todos aquellos supervisores y gestores de centros de datos que ya dan por sentado que esta fase se cumplió, esta fase ya está operativa. Entonces, el lograr hacer esta combinación de factores en donde nosotros somos la infraestructura que permite que ese centro de datos siga operando, nos hace entonces mostrarles cuál es el progreso que se ha obtenido y cómo múltiples clientes nuestros ya han podido hacer la modificación y la remodelación y la actualización de sus sistemas con el fin de poder tener control de acceso, con el fin de poder tener sistemas de climatización adecuados, el monitoreo de este mismo sistema, sistemas de circuito cerrado para poder monitorear el entorno de este centro de datos y poder garantizarnos que la ausencia de personal no va a ser un problema, que por un técnico que hace su ronda en una zona rural olvidó pasar alguno de los sitios y no se pudo dar cuenta que de repente el UPS estaba fuera de línea, no estaba funcionando, que el sistema de aire acondicionado estaba apagado. Si nosotros tenemos una topología en la cual nosotros podemos lograr hacer grandes avances, como lo hemos hecho con alianzas con múltiples fabricantes, integradores y gestores de centros de datos, podemos llegar a ejemplos como los que vemos en la imagen, en donde nuestras tecnologías y nuestra forma de monitorear el sistema y la forma de cómo hacer modular, escalable, redundante y monitoreable el micro data center sea una realidad y sea fácilmente monitoreable. Esto lo que nos va a permitir es cambiar la forma como monitoreamos y controlamos el centro de datos. Antes, estamos hablando de solo 10 años atrás,
El viejo paradigma era que cada uno de los componentes tenía que ser monitoreables. ¿Okay? Esto lo que permitía era poder tener una alarma gestionable por un explorador, asignando una dirección IP, por ejemplo, al UPS, al NetBox de monitoreo de control ambiental, a la rack PDU o bien al aire acondicionado, para que nos indicara cuáles eran las tendencias en su propio funcionamiento, pero separado del resto del conjunto. ¿Okay? Hoy lo que buscamos es tener un nuevo dashboard o una nueva forma de poder integrar todos esos componentes de infraestructura electromecánica de manera que pueda ser monitoreable y controlable remotamente. Ajá. Y lo más importante es que no solo es equipo Schneider. Todo equipo que se permita monitorear, todo equipo que permita tener una tarjeta de comunicación, es un equipo que yo puedo integrar a mi plataforma, a mi micro data center Schneider. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué podemos garantizar que esto está sucediendo? Simplemente porque ya todos los componentes de infraestructura de TI o de OT convergiendo ya aprovechan los cambios tecnológicos generadores. Ya sabemos que la movilidad, el cloud, los sensores integrados en los dispositivos, la inteligencia artificial que permite los analíticos y nos permite encontrar nuevas y mejores formas de volvernos más eficientes. Y muy importante la seguridad informática que tiene que tener ese sistema. ¿Okay? Esta charla es una continuación de lo que el ingeniero Yabo el día de ayer pudo mostrarles de EcoStruxure, en donde el aprovecharnos de estos cambios nos permite tener equipos conectados. Esos equipos conectados son todos aquellos componentes. Este es el paso a paso de automatización de un sistema de monitoreo de DCIM que me permite hacer y tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Entonces, arrancamos con productos conectados. Schneider, como tal, garantiza que todos los equipos tienen la forma de conectarse con cualquier red informática. O sea, que podemos conectar cualquier componente, sea el aire acondicionado, sea el chiller, sea el UPS, sea el rack PDU, sea el sistema de monitoreo ambiental, se puede interconectar entre sí para poder llevarlo a la siguiente fase de Edge Control. Este Edge Control lo que va a agregar son aplicaciones en la nube de Schneider que permite hacer la integración y el monitoreo de todos los componentes que están en la parte de abajo, en la primera capa. ¿Okay? El siguiente nivel es la movilidad y el análisis permanente, precisamente agregándole los IT Advisors o la inteligencia artificial que nosotros podemos aportar, en donde ya se hace un monitoreo permanente. ¿Okay? Y muy importante es que la industria data center no es solo el data center. Esto lo podemos llevar al edificio inteligente como tal. Entonces no muere solamente en el centro de datos y los componentes del centro de datos. Yo por esta tecnología, por este concepto de EcoStruxure, puedo y me permito poder hacer integraciones de las mediciones a nivel de subestaciones eléctricas. Puedo tomar el control a través del BMS del edificio inteligente y poder controlar los sistemas de ventilación, los sistemas de accesos, los sistemas de detección y supresión de incendio, ajá, todos los sistemas de emergencia que están involucrados precisamente para que me vengan a garantizar esa operatividad del centro de datos dentro de ese edificio inteligente que podemos integrar también. Obviamente tenemos que ir de manera segura a nivel de ciberseguridad, de extremo a extremo, desde cada uno de los componentes. Ampliamente demostrado está que en los data centers industriales, llamando ya industria de procesos, pues una de las vulnerabilidades precisamente es el ataque de ciberseguridad a través de los equipos conectados. Eso es algo que nosotros tenemos controlado, ajá, con todo el contexto del EcoStruxure a través de nuestras plataformas y basados en la nube. ¿Okay? Entonces, el EcoStruxure, al final, es la última etapa en el micro data center en donde yo puedo integrar el gabinete como tal, el sistema de energía, el sistema de climatización, el monitoreo de este sistema de climatización y de energía, y finalmente agrego el EcoStruxure para poder darle esa versatilidad de ser un sistema ausente de supervisión de los ingenieros presentes en el sistema o de los ingenieros de mantenimiento que tienen que hacer los recorridos.
Entonces, todos los micro data centers, sean data centers locales o sean data centers de edge, data centers principales, los puedo integrar como si fuera una sola cosa. Entonces, ¿en qué pasos está entrando esta solución? En absolutamente cualquiera. A continuación vamos a ver algunos de los casos de éxito en donde nos ha tocado hacer la sugerencia, el diseño, configuración y acompañamiento con nuestros usuarios finales, en donde sea un data center existente o uno nuevo por construir, podemos ir agregando cada una de esas componentes y pasar de data centers faltantes o deficientes en alguno de sus componentes de energía, de infraestructura, de enfriamiento o monitoreo o incluso los servicios, llevarlos a un nivel en el cual se vuelvan data centers disponibles de alta eficiencia y modularidad. Infotec es uno de los casos en los cuales tuvimos la oportunidad de poder integrar los sistemas de media y baja tensión, los gabinetes, los sistemas de respaldo de energía y agregar la parte de Edge Control para hacer el monitoreo eficiente de la solución, integrar el BMS, en lo que se convierte en un centro de datos de alta disponibilidad. Data center, esto es un data center privado. El municipio de Guadalajara, esto es uno de los ejemplos, incluso está disponible para ustedes un video como un caso de éxito, en donde no solo es el data center propio para que los usuarios internos del municipio puedan operar. Este municipio tiene la característica de que el data center que se construyó es un data center tradicional, es un data center que cuenta con sistemas de respaldo de energía, sistemas de enfriamiento propios de Schneider. Tiene una alta disponibilidad de 7 días a la semana, las 24 horas, los 365 días a la semana. No solo es el data center principal para la operación del municipio, sino que es el data center al cual tienen acceso todos sus habitantes. Entonces, con este data center, ellos están garantizando, por ejemplo, los horarios de recolección de basura, están teniendo el control de los sistemas internos del edificio, sistemas de extinción, detección de incendio, etcétera, todo el sistema informático del sistema. Y lo más importante es que les da la disponibilidad a todos los usuarios del municipio de Guadalajara de tener acceso a este centro de datos para poder monitorear los servicios, la facturación, de todo lo que el gobierno local, municipal, les está entregando de una manera transparente, limpia, con el beneficio de poder utilizar el Internet de las cosas y poder hacer una transparencia en el combate a la corrupción, dándole toda la visibilidad necesaria a sus usuarios, a sus gobernados de lo que están pasando a través de las manos del municipio. ¿Okay? Eso es una aplicación gubernamental. Tenemos también el caso de la banca. Es importante mencionar que sin importar en qué momento estemos, ya sea que tenemos un data center principal, un data center que ocupamos hacer secundario, que fue el caso, en este caso, del Banco Azteca, las soluciones implementadas en Honduras y en El Salvador permitió que la organización pudiese tener un data center principal y agregar un data center secundario para sus agencias, con el propósito entonces de tener una disponibilidad y una conectividad permanente con sus usuarios. ¿Ok? En este caso, obviamente la solución no es una solución que aplica para absolutamente todos, pero lo que mejor aplicó en este caso fue construir un data center prefabricado, hecho a la medida, porque si nosotros tenemos 5 módulos bases. De hecho, va a ser este tema de una charla en los próximos días también en el Summit 360. Pero este data center fue un data center hecho a la medida. Lo que quiere decir es que no tomamos uno de los data centers base que ya teníamos para construcción en 20 o 40 pies, sino que hicimos algo a la medida. Algo a la medida que terminó por recolectar todo lo necesario y solicitado por nuestro usuario final y le hicimos una solución customizada. ¿Qué ganó con esto? Una rápida implementación. Ganó pues tener un manejo de costos iniciales y de operación sumamente controlados y una solución certificable, una solución que precisamente viene a resolver la necesidad inmediata de tener un sistema que funcionara como data center secundario en caso de que el principal, ante cualquier contingencia, tuviese algún problema.
Y finalmente el data center industrial, en una cementera, por ejemplo Cemex, en donde ya aquí se mueve precisamente al OT como necesidad, y en donde una industria necesita precisamente llevar a un lugar en donde se concentre su información analítica, centros de datos, en donde está convergiendo el IT con el OT, de manera que pudiesen tener un centro de datos que le pudiera dar soporte a toda la operación. Entonces, así como se puede integrar o se integró en este sistema, los sistemas de gabinetes, UPS, enfriamiento, monitoreados en el centro con el Edge Control a través de Data Center Operations y Data Center Expert, y llevarlo a la siguiente capa de analíticos, en donde tienen un control total y se puede unificar con el resto de las plantas para poder tener de manera controlada la producción y los procesos de manera supervisada eficiente para poder determinar los costos de operación del sistema. Entonces, estos son ejemplos pues muy claros de cómo podemos hacer una solución hecha a la medida y a la capacidad de lo que ustedes están requiriendo hoy. Sea un data center nuevo por construir o sea un data center por modificar algo existente, ya presente en algunos de nuestros países, podemos hacer la modificación para llevarlo al siguiente nivel de confiabilidad y de redundancia. Aprovechamos el EcoStruxure precisamente porque tenemos que llevarnos en la mente el día de hoy que todas estas aplicaciones Edge están emergiendo, ¿ok? Esa es la realidad. Ya esto no es que el futuro está por venir en los próximos 5 años, sino que ya es parte de nosotros. Y si ya no estamos pensando o nos tomó un poco más tarde tomar la decisión, pues tienen un socio comercial en nosotros. Nos ponemos a su disposición precisamente para poder acompañarlos y hacerles la mejor recomendación con ustedes. Tenemos un vínculo muy cercano precisamente con los diseñadores, en este caso con Ingenium, en donde podemos trabajar en conjunto y hacerle llegar la mejor solución basada en la necesidad que ustedes tienen localmente en cada uno de sus sitios y países. La resiliencia es importantísima. Ya vimos que no es tratar el micro data center de una manera diferente como tratamos nuestro data center principal. Es un solo bloque, es una sola identidad en la que si falla uno de los dos, pues estamos perdiendo este negocio, estamos perdiendo la conectividad. Y el software basado en la nube es imprescindible para administrar la nueva arquitectura en esa arquitectura de centros de datos híbrido. Entonces, así como, pues estos son los 3 puntos que quería compartir con ustedes el día de hoy, ponernos a su disposición para cualquier consulta. Por ahí, el ingeniero ya estuvo acompañándome, apoyándonos con las preguntas que ustedes pudiesen haber tenido en el chat, y quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta adicional. Sin más, agradecer de nuevo a Summit 360, invitarlos para que se mantengan en línea. Las conferencias que hemos tenido pues han sido pues bastante productivas a nivel fabricante, pues conociendo el punto de vista de los estimables colegas, y tenemos 3 presentaciones más en los próximos días que van concatenadas precisamente con la que tuvimos el día de ayer, con la que tuvimos el día de hoy, para que ustedes las puedan aprovechar y nos puedan acompañar. Sin más, desearles un muy feliz día, quédense en casa, cuídense mucho, disfruten a sus familias, y esto pasará. El mensaje final que quiero dejarles con respecto a la pandemia. Muchas gracias y hasta luego.